Vamos a ver qué nos dice el público, mi estimado don César, y entramos. Quiero pedirle a Yanina, porque me dicen que los correos están llegando cualquier cantidad. Muchos de ellos sobre el tema, otros coqueteando con Yanina. Vamos a ver, Yanina, cuéntanos. Así es, tiene usted toda la razón. Pero sí, nos siguen escribiendo. Bueno, Ernesto Solano nos dice que es absolutamente falso que los medios de comunicación, como el comercio, defiendan los intereses de los ciudadanos. Ellos fortalecen su corporación periodística para defender los negocios que sus empresas hacen con el Estado. Y Angélica Donaire de Chorrillos: la libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia. Sin libertad de expresión e información veraz y diversificada, no hay democracia. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. El público en sus hogares, ¿qué piensa? ¿Hay plena libertad de expresión? Vamos a ver qué nos dicen a través de las llamadas. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, mi amigo. Me parece interesante todo lo que ustedes comentan, pero lo que pasa es que en el país existe, creo que sí existe la libertad de expresión. Lo que pasa es que actualmente, como ustedes bien mencionan, el tema del comercio es un monopolio de medios. Ellos colocan las noticias que ellos desean. Ellos son los que en época de elecciones ponen a los presidentes, ellos pueden levantar a una persona como la pueden destruir. Y eso es lo que falta acá, que alguien... Bueno, lo que pasa es que los peruanos, por ejemplo, acá en RBC, tenemos la oportunidad, las puertas abiertas de hablar lo que uno quiere, lo que uno puede pensar. Pero otros medios no tienen esa libertad. Por ejemplo, el Trome pasa pura calata. Muy bien, muy bien. El canal... Sí, tiene usted un interesante punto de vista. Hola, muy buenas noches. Hola. Aló, sí, Bienvenida, mi estimada señora, el programa es suyo, la escuchamos. Ok, yo solamente quiero decir un pensamiento mío, ¿no? Que yo siempre he creído que en este sistema podrido los verdaderos héroes podían ser los buenos periodistas. Pero como la palabra héroe está quedando en la historia, ¿habrá buenos periodistas? Gracias. A usted las gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, mi amigo, bienvenido al programa. Bueno, primeramente, del puerto de Hilo, región Moquegua, dos cosas importantes. Primeramente, felicitar a ustedes porque ha sido RBC quien puso el dedo en la llaga. Y el presidente Humala también hace eco de lo que ustedes han dicho. Vargas Llosa hace lo mismo. Quiere decir que RBC siempre está diciendo la verdad y por eso me siento orgulloso de ver RBC. Número dos, ¿cree usted, y esto va para don Julián Cortés, cree usted que, por ejemplo, el periodista Federico Salazar estará bien si le hace un análisis psiquiátrico del comportamiento como periodista por las tantas noticias de sangre que da en las mañanas? Muchas gracias. Muy bien, a usted las gracias por llamarnos desde Hilo, nos han llamado desde Moquegua. Empezamos este año el primer programa ya con llamadas de algunos lugares fuera de Lima. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mi amigo. Buenas noches. Una pregunta del distinguido panel. Pregunta es, ¿cuál fue la participación del Diario del Comercio en la guerra con Chile? No, que vean un poquito de historia. El señor Rangasaya debe saberlo. Muy bien. Hay dos preguntas para el panel. Vamos a ir con otra comunicación telefónica. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiéramos hablar también acerca de la concentración de medios, pero en el tema televisivo. Realmente es un tema que el mismo Estado peruano viene promoviendo a través también de los concursos públicos. Pues hace poco se licitó la banda o la señal de tecnología digital o de televisión digital, donde solo en el territorio 1, 2 y 3 solo han podido participar empresas que podían tener de 10 millones para arriba en el bolsillo para poder acaparar los medios de comunicación. Y vemos quiénes han acaparado. Son el grupo ATV, el mismo grupo ATV1, ATV2, se presentan. Y si uno hace hoy una revisión de quiénes han acaparado todos los medios televisivos digitales en las principales provincias, en los principales departamentos del Perú, vemos que son grupos de poder que van a manejar el tema comercial a través también del tema televisivo. Y si hablamos del tema de radio también. Entonces, ¿de dónde nos llama usted, mi amigo? No nos quejemos hoy en día porque el mismo Estado promueve la concentración de medios a través de los concursos públicos, en este caso en radio y televisión. Estimado señor, ¿cuál es su nombre? De Sullana de Piura. Desde Ciudadana Piura. ¿Y cómo es en Ciudadana este tema de la concentración? ¿Se ve tan claro como en la mayoría de las partes del país? Bueno, mayormente el tema de concentración se da en las capitales de departamentos, ¿no? En Sullana solo hay medios locales. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros desde Piura. Hola, muy buenas noches. Última llamada y vamos con el panel. Buenas noches. Buenas noches, les felicito por el programa. Muchas gracias, mi amigo. Soy Víctor René Paredes Vela. Mire, en el Perú desgraciadamente existe una prensa dictatorial que favorece a los intereses de los monopolios como el comercio
y haciendo daño tras año y favoreciendo a dictadores políticos que solamente explotan al país, cambiando la mente de los peruanos que tienen poca cultura política. Entonces, de esa forma, entonces la gente se ve, digamos, subyugado para votar y favorecer por intermedio de los medios a, por ejemplo, decir, a Alan García, Keiko, que año tras año han hecho daño al país. Muy bien, muchísimas gracias por su comunicación telefónica. Vamos con el panel. Hay un par de preguntas del público, no sé si ustedes quieren responder. La primera pregunta es para don Julián Cortés. Bueno, yo no voy a referirme al caso especial preguntado por este señor televidente, referido a un periodista, pero sí puedo decir que hay una competencia entre los canales de televisión por quién da más sangre en la mañana y en las noches. Entonces, no es el caso de un periodista, sino de varios medios de comunicación. Y lo mismo de varios periódicos que están inmersos en el crimen, el consumo de drogas, la violencia generalizada en ciertos sectores lumpen de la ciudad y que son motivo de exposición diaria y que ya, como dije anteriormente, corresponde al 1% de la población. Que no es la historia del 11 Informa. No es la historia, porque ustedes vean los programas noticiosos del Canal 11 y van a darse cuenta que son totalmente y diametralmente... Para informar no se necesita poner sangre en la pantalla. Había una respuesta pendiente para el público del doctor Héctor Vargas, ahí seguimos. Sí, bueno, hay que aclarar debidamente una cosa que necesita ser puntualizada. La concentración de medios tiene íntima relación con la libre expresión, es indudable, no son indeligables. Y las empresas que manejan los medios son los que manejan la expresión, en consecuencia no hay libertad de expresión. Y quiero recordar, repitiendo aquello de que no podemos olvidar los hitos de la historia, que durante el régimen del diseño del señor Fujimori, su representante, su conspicuo representante y director de las informaciones de Palacio de Gobierno, o sea, del Instituto Nacional de Información. Radio y Televisión. Sí, el señor Montesinos, ¿qué hizo? Se encargó de repartir millones de dinero, fajos de billetes, no entre periodistas, sino entre los dueños de los medios de comunicación. Repartió millones de dinero para coimear a los jefes de las empresas periodísticas del país, precisamente aquellos que hoy día sustentan la concentración de medios. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yanina, cuéntanos ahí más mensajes del público, cuéntanos qué es lo que está diciendo, qué opina con respecto al tema de hoy. Así es, ya para ir terminando, le voy a leer dos más que nos acaban de escribir. Mario Martínez de Santa Anita nos dice: no se puede hablar de total libertad de expresión cuando hay medios periodísticos que acaparan todos los mecanismos de difusión. Mari Carmen Bermejo de el INSE: la libertad de expresión es un derecho constitucional no solo de los medios de comunicación, sino también de toda la ciudadanía. Muy bien, Yani, muchísimas gracias. Vamos a ir con el público rápidamente a través de la línea telefónica que está en sus casas. Buenas noches. Buenas noches, le habla señora Esperanza. Llamo porque una queja de mi padre, Sergio Quispetuco, con mi mamá Silvia García Ojos de Suiza, me ha robado mis marcianos. Muy bien, gracias por su comunicación. Bueno, pues esto pasa cuando hablamos de estos temas picantes, ¿no? La gente siempre le hiere. Vamos a ir con más comunicación del público. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, mi estimada señora. Mire, yo quisiera opinar en una forma muy tajante y rápida, ¿no? Me parece que los medios de comunicación son un medio muy importante para la sociedad, pero sin embargo no se debe hacer libertinaje, porque dado el caso de que hay noticias, entrevistas que fiscalizan de una forma en que desorientan, porque cada medio de comunicación tiene una opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una comunicación más antes de ir con las conclusiones del panel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, mi estimado amigo, bienvenido al programa. Sí. ¿Lo escuchamos? Al ver este programa de esa noche,
Me viene recuerdo que hace unos meses, quizás un año, el señor Abugataz dijo que Perú tiene mucho que imitar a Cuba. Entre las dos cosas yo preferiría seguir tal como estamos. Gracias. Muy bien, creo que no respondió el tema, pero gracias por su comunicación telefónica. Señores del panel, estamos entrando a los minutos un poco de las propuestas y las conclusiones para la gente. Rápido. Una propuesta que se ha formulado aquí, que la publicidad estatal sea hecha con licitaciones, ya no a dedo como se hizo durante el Fujimorato. El señor que llamaba hablando de Cuba, que recuerde que en la nación más importante del mundo que habla de libertad de empresa y de libertad de expresión en Estados Unidos existe la FCC. Y la FCC regula la propiedad de los medios de comunicación, especialmente la propiedad cruzada. Cuando una empresa tiene prensa, radio, televisión por pagada y la televisión de señal abierta. Como conclusión, mira, ¿quién es más dictador? El Comercio o Velasco. Se parecen mucho en dictaduras mediáticas, tanto el Comercio como Velasco. Muchos velasquistas hoy están en las páginas del Comercio editorializando y con sus artículos hablando de libertad de expresión. Qué interesante. Y con el Fujimorato también. Solamente recordar que el señor que habló de ATV es un tema también delicadísimo, que el presidente de la República también, y lo sabe. ¿Quién es Ángel González, el fantasma? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es. Y no se habla de eso mucho. ¿Por qué? Entonces, Araúz. Quería que antes que se nos vaya los minutos, recordar las finalidades clásicas del periodismo, que es informar, interpretar, orientar y entretener. Todo esto con respeto a la verdad y con la autocensura del buen gusto. Otra parte clásica era que idealmente los intereses de la empresa se iban a defender, formular y postular en la sección editorial, y las demás secciones se iban a regir a estos principios clásicos que enumeré en principio. Muy bien. Doctor Marcos Ibaceta. Bueno, para terminar, el derecho a informar sobre hechos y analizar hechos tiene que respetar siempre el tema de la privacidad, la intimidad, el honor, el orden público, las buenas costumbres, etcétera. Aunque pueden tratarlo de un modo distinto. Se ha intentado que los medios cumplan con sus deberes de respeto de estos parámetros en sus contenidos. Y no hemos llegado a nada porque esta discusión viene de décadas y se ha hablado solamente de una autorregulación impulsada desde una asociación, pero que no funciona en la práctica. Por lo tanto, si ya vamos a hablar de concentración de medios, en realidad, por sus intereses, las grandes empresas difusoras no van a autorregularse nada, sino van a imponer sus criterios. Y creo que ese es un tema sobre el que tendríamos que conversar mucho más. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Don Julián. Efectivamente, los grandes medios de comunicación nos mantienen con informaciones de carácter deportivo, de carácter de entretenimiento, y los grandes problemas del país, los grandes problemas que competen al desarrollo del país y al desarrollo de las personas y al desarrollo de las ciudades y al desarrollo de las familias, están ausentes, totalmente ausentes. Yo creo que es necesario que la prensa también haga conciencia, una conciencia colectiva, de tal manera que se incluyan los grandes problemas nacionales y no sigamos como viene ahora, solamente con sangre y con morbo. Muy bien. Doctor Héctor Vargas Aya, su conclusión. Simplemente para decir que no tengamos miedo, no debemos tener temor de contar con leyes que nos regulen nuestros procedimientos y que nos disciplinen. En todas las democracias del mundo existe lo que se llama leyes de prensa. Lo existe en Francia, existe en Italia, en Inglaterra, la cuna de la democracia, en los Estados Unidos. Leyes de prensa. Solo en el Perú no existe. Aquí necesitamos leyes de prensa. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, señores del panel. Muy amables. Gracias por haber estado con nosotros. 10 segundos, porque tenemos ya el brevísimo para anunciar que mañana en el Hermanón tenemos una serie de preguntas sin respuesta de la mayor intensidad e interés para el tema que hemos tratado esta noche. Muy bien, todos a leer el Hermanón entonces. Yanina, gracias. Una cantidad de correos impresionantes. Has tenido que seleccionar mucho ahí.
Así es, el público siempre nos sigue, está en contacto con nosotros y agradecerles y que sigan con nosotros en este nuevo año, ¿no? Muy bien, Yanina, muchísimas gracias, señores. Gracias por haber participado. Gracias al que nos llamó desde Hilo, señor. Muchísimas gracias. De Moquegua nos han llamado de Piura también esta noche. Y no se pierda el programa de mañana. Lo ha mencionado el doctor Marcos Ibaceta y la gente nos lo ha pedido a través de los medios de comunicación en las redes. Mañana, concentración de medios. No se pierda el programa. Esto es Habla el Pueblo. Regresamos mañana. Permiso.